Bueno, de cara al control de las unidades 4 y 5 en SEN, vamos a tener una estructura del examen diversa. Primero, de la unidad 4, básicamente es bastante de teoría y por lo tanto he preparado aquí una lista de preguntas, de posibles preguntas que pueden caer. Es decir, habrá un bloque de preguntas teóricas y luego otros de diseños de los que hemos visto en la unidad 5. Entonces, el bloque de estructura de preguntas teóricas, bueno, pues lo tenéis aquí. Son unas cuantas, no vamos a andar mirándolos todas, pero son preguntas que se pueden deducir directamente de las diapositivas de la unidad de trabajo. Son en total 32, que tengo aquí puestas, pero vamos, la mayoría son preguntas teóricas. Veis que la primera, bueno, pues cómo definiría la definición de la neumática, las magnitudes que se emplean en la neumática, decir que esas unidades a qué magnitudes se refieren, si son presión, caudal, velocidad, potencia, en qué consiste el procedimiento de compresión volumétrica o turbocompresión, que también está definido ahí, según el tipo de principio de compresión, qué tipo de compresor es el que se expone, o de pistón, diafragma, paleta, puede ser, bueno, pues ya digo, puede ser de compresión volumétrica o por turbocompresión, básicamente. Los parámetros esenciales de un compresor, que también están relacionados a diapositivas, que es un acumulador, que es un filtro, que es un regulador de presión, qué dos tipos de aire conoces, qué es un cilindro neumático, cómo funciona, en fin, son preguntas teóricas que están en la unidad 4, las partes de un cilindro, las partes esenciales. Dije, aquí tenemos este dibujo, pues las culatas anterior y posterior, la camisa, el émbolo, el vástago. En fin, y otra pregunta también que puede caer, pues por ejemplo, yo puedo poner componentes como estos que hay aquí y vosotros me los tenéis que definir. Como por ejemplo esta de aquí arriba, pues es una válvula 3/2, normalmente abierta, monoestable, de accionamiento por rodillo, servopilotada. En función del símbolo que veamos, tenemos que dar la definición del componente. Válvula 5/2, biestable, de accionamiento pilotado neumáticamente. Esta, por ejemplo, sería una válvula 5/2, también monoestable, de accionamiento eléctrico, servopilotada. Y ya digo, son definiciones y tal. Y luego, bueno, aquí lo que pongo en la 32 es algunos de los esquemas que se exponen en la unidad de trabajo. Mando directo, por ejemplo, de mando indirecto, mando automático, todos los esquemas que se han expuesto. Mando directo y monoestable de un cilindro de simple efecto, pues tenéis que hacerme el esquema. Mando directo y monoestable de un cilindro de simple efecto con regulación de velocidad. Mando automático y continuo con 2 finales de carrera de un cilindro con doble efecto. Es decir, los esquemas que se exponen en la unidad de trabajo 4, podría caer también alguno de ellos. Es decir, esta es la lista del bloque de preguntas teóricas, o referido al menos a la unidad 4, que puede caer. Sería todo esto de aquí. Y luego en la unidad 5, que es donde más me quiero extender, son los métodos de diseño. Los métodos de diseño que hemos observado en la unidad 5 son diseño por rodillos abatibles, diseño en cascada, diseño por pasos o por secuenciadores. Tenéis que dominar esos 4 porque van a caer varios de ellos. No caerán todos, pero caerán 2 o 3 de esos tipos de diseños. Y son los ejemplos que voy a hacer ahora. Son diseños que no son muy complicados, es aplicar el método y es hacer el dibujo. Yo os daré una base para que hagáis los circuitos en el examen, os daré algo así, para que ya estén dibujados los cilindros, las válvulas, aunque quiero que me dibujéis aquí las flechitas, como tienen que ir. Entonces yo os daré una base de estas para que me hagáis los montajes o los diseños que yo os voy a plantear en el examen. Es que están los cilindros y las válvulas para que vosotros hagáis los dibujos. Faltarían por supuesto los finales de carrera, la otra válvula de memoria si hay, o la de los por pasos y demás.
pero os daría esta base para que sobre este gráfico hagáis los diseños. Voy a exponer aquí los 4 diseños que os he enseñado, entonces bueno, que os sirva esto de guía y para que podáis ir viendo. Entonces, por ejemplo, un diseño por radios abatibles. Imaginamos que tenemos esa secuencia. C menos, A más, B menos, A menos, B más, C más. Bueno, pues lo primero que hay que saber hacer también es el diagrama espacio-fase. El diagrama espacio-fase que básicamente es, en este caso es así. Empieza recogiéndose C menos, por lo tanto C tiene que empezar extendido. Luego se extiende A, luego se recoge B, por lo tanto B también tiene que estar extendido al principio. Luego se recoge A, luego se extiende B y después se extiende C. Es decir, que hay que hacer una secuencia de mando como esta. S0, el pulsador, y C1, que es el último final de carrera que se acciona, que lo veis aquí, inicia el primer movimiento. Luego, cuando llega C a la posición de C0, pues entonces C0 inicia el siguiente movimiento. El siguiente movimiento toca a A1, que inicia el siguiente movimiento, que es B menos. Al recogerse B toca a B0, que provoca el siguiente movimiento, que es A menos. Al recogerse A, toca a B0, que propicia el siguiente movimiento, que es B más, y B1, perdón, al extenderse B, toca a B1, que inicia el siguiente movimiento, que es C más. Entonces, en el examen, si yo pongo un diseño de esto, tenéis que saber hacerme esto. Tanto la secuencia de mando como el diagrama espacio-fase. Y a partir de ahí, ¿cómo se hace el diseño? El mando se hace obedeciendo a este diagrama espacio-fase. A esta secuencia de mando, básicamente. Una vez que tenemos ya la secuencia de mando, para hacer el circuito no nos hace falta el diagrama espacio-fase. Nos hace falta esto. Digamos que si yo tengo esto, a partir del circuito, que yo voy a sacar aquí la base de un cilindro, de 3 cilindros con escamoteables, que podría ser esta, ¿veis? Pues cada cilindro o cada válvula de cilindro tiene su entrada con un final de carrera. Alguna de ellas tendrá que tener el pulsador de marcha en serie, lo pondremos después, pero en principio la base es esta. Y la base es que, por ejemplo, ¿cuál es el primer movimiento? El movimiento es C menos, es decir, C menos, vamos a poner aquí los pilotajes también para que se vean, aunque en este caso no es tan esencial. C menos sería pilotar con este final de carrera. Entonces aquí lo que tengo que poner es el pulsador en serie. El pulsador en serie con un final de carrera que ataque aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en principio yo puedo poner, como voy a hacer ahora, los finales de carrera, como sería si no tuviera que hacerlo por rodillos escamoteables. Por ejemplo, este final de carrera sería pues C1. Pues sería la marca C1. La siguiente, que es el siguiente movimiento, es A más, ¿vale? Pues A más, que es este, sería C0. El siguiente movimiento, que es B menos, lo propicia A1. B menos, que es por aquí, A1. El siguiente movimiento, que es A menos, lo propicia B0. Sería esto. B0 aquí. El siguiente movimiento, que es B más, lo propicia A0. El siguiente movimiento y último, que es B menos, o sea, C más, lo propiciaría B1. Entonces, esta es la primera aproximación que tenemos que hacer, pero sabemos que alguno de estos puede o debe de ser un rodillo escamoteable. ¿Vale? Y eso se determina aquí. Vamos a ver qué rodillo es escamoteable. El procedimiento, ya lo expliqué en su momento, lo voy a repetir aquí. El procedimiento es ir movimiento por movimiento, de arriba a abajo,
y para cada movimiento fijarse en el contrario. Y si el final de carrera que propicia el contrario está en este instante que yo estoy evaluando, entonces ese final de carrera tiene que ser escamoteable porque estorba, porque está pilotando el movimiento contrario, entonces no me deja hacer ese movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos el primer movimiento que es C-. ¿Cuál es el movimiento contrario? C+. Estamos en esta fase de aquí. En esta fase de aquí, lo que propicia C+ es B1. Y me pregunto, en esta fase de aquí, ¿B1 está activado? Si me fijo en el cilindro B, B1 sí que está activado. Por lo tanto, B1, de algún modo, va a impedir que salga, o sea, que el primer movimiento. Pues si el primer movimiento es C-, y para C+, tiene que, vale, lo propicia B1, y en el instante que yo quiero recoger C- está activado B1, pues entonces B1 está estorbando y por lo tanto debe de ser de rodillo escamoteable. Siguiente movimiento. Me fijo en el siguiente movimiento, que es A+. A+, que se propicia en este tiempo de espacio fácil, en el 2. A+. Me voy al contrario, que es A-. ¿Qué propicia A-? B0. Entonces, en este instante, o en este, B0 está activado. Digamos que no, porque B0, para que B0 esté activado, el cilindro B tendría que estar aquí. Por lo tanto, B0, perdón, sí, B0, por lo tanto, no tiene que ser escamoteable. Me voy al siguiente movimiento, que es B-. Me fijo en el contrario, B+. ¿Qué propicia B+? A0. Bueno, pues en este instante, que es este, A0 está activado. No, porque A está aquí, lo que está activado es A1. Por tanto, A0 tampoco estorba. Me voy al siguiente movimiento, y por tanto no tiene que ser escamoteable. Me voy al siguiente movimiento que es A-. A-. Me fijo, A- sería en el cuarto. Me fijo en el contrario, que es A+. ¿Qué propicia A+? C0. Entonces, en este instante, C0 está activada. Pues sí que está activado C0, porque viene donde está C. Y entonces está activado. Por tanto, aquí, en este instante, C0 impediría que B se recoja. Porque C0 está pilotando para A+. Si yo quiero que B se recoja, no puede recogerse, habrá un doble pilotaje. Por tanto, C0 también tiene que ser de rodillo escamoteable. Siguiente movimiento. Aquí, B+. Sería la fase 5. B+. Me fijo en el movimiento contrario, que es B-, por supuesto, y lo propicia A1. Entonces, en este instante, A1 está activado. Pues no, porque A ya está recogido aquí y A1 no está activado. Por lo tanto, A1 no tiene que ser escamoteable. Y me voy al último movimiento, C+, que ya es el último movimiento de aquí. Me fijo en el contrario, C-. ¿Qué pilota C-? C1, pero también el pulsador. Por lo tanto, el hecho de que esté el pulsador, como es un contacto que es monoestable, o sea, un accionamiento que es monoestable, ese 0 estará sin activar. Por lo tanto, no hace falta ni analizarlo. En este caso, C1 no debe de ser escamoteable. Tiene que estar activado para que cuando yo pulse se active este. Entonces, quedaría resuelto. Es el único caso que si al evaluar el movimiento contrario aparece el pulsador de marcha, ese no sería escamoteable en ningún caso. Aun cuando esté activado. Aquí no sería el caso tampoco, porque en este caso no está activado, pero vamos, aunque estuviera activado, no se pondría escamoteable nunca este. Ojo. Bueno, pues nada, sencillamente es C0 y B1. Es irme al circuito y hacer que C0 sea escamoteable. Yo aquí lo hago de una forma y vosotros en el esquema, aquí me tenéis que dibujar el rodillo escamoteable de esta forma. Me voy a poner aquí más o menos, que yo vea que habéis puesto un rodillo escamoteable. ¿Vale? Y
también aquí el C0 que esté puesto también como rodillo escamoteable, que se pone así. Bueno, aquí lo voy a poner así, pero vamos. C0 sería avanzado ligeramente y estaría así, ¿eh? O sea, en el examen sí tiene que ponerme tanto este final de carrera de esta forma, ¿eh? Con el codo este, como aquí la flechita. El otro final de carrera que es de rodillo escamotable es B1. Sería aquí el B, que en el B1, en lugar de poner el lugar 100 lo pongo en el 90. ¿Eh? Y sobre todo el B1, que sea de rodillo escamoteable, en este caso, de salida, que sería este. Vosotros simplemente con que me lo pongáis así, el codo este, y la flechita hacia allá, en el esquema estaría bien ya. Vamos para hacer la prueba. Se quedan los dos fuera, y bueno, la prueba es esta. Se recoge C, sale A, se recoge B, se recoge A, sale C, y sale B, perdón, y sale C. ¿Ah? Bueno, listo. Es decir, el esquema sería este, que es el que acabo de indicaros, ¿no? Donde vemos que tanto C0 como B1 son escamoteables. Diseño en cascada. Vamos a ver, por ejemplo, esa secuencia. A más, C menos, C más, A menos, B más, B menos. Primero, se separa en grupos. Fijaros bien cómo hay que separarlo en grupos, ¿no? Hay que partir ahí porque están juntos C menos y C más. Luego estas tres letras que son diferentes hay que partir aquí porque luego viene una B. Y podemos unir este con estos dos de aquí, porque si unimos este con estos dos de aquí tampoco hay ninguna letra repetida. El requisito para separarlo por grupos es que no haya ninguna letra repetida, ¿vale? A partir de aquí hacemos la tabla de señales y grupos. Para hacer la tabla de señales y grupos, la primera columna, que es donde se pone la secuencia, hay que poner la secuencia tal cual, de arriba abajo, ¿vale? No hay que cambiar el orden, simplemente A más, C más, o sea, C menos, C más, A menos, B más y B menos, de arriba abajo. Y por tanto hay que hacer la separación en grupos tal y como la hayamos hecho ahí. Fijaros bien que tanto A más como C menos y B menos pertenecen al grupo 1. Y luego C más, A menos y B más pertenecen al grupo 2. En la siguiente columna hay que poner las señales del grupo en cuestión, tal y como lo tendríamos, por ejemplo, aquí. Si lo pongo en este, tal y como lo vemos aquí. Las señales, pues ya sabéis, la salida de los cilindros impares, 1, 3, 5. Y las entradas de los cilindros, el 0 y pares, 0, 2 y 4. Bueno, pues considerando eso, la tabla es esta. Y su 1 para que salga A, y sus 4 para que entre C, y sus 5 para que salga C, y su 0 para que entre A, y sus 3 para que salga B, y sus 2 para que entre B. Y los finales de carrera sería tan sencillo como cuando es un más poner un 1 y cuando es un menos poner un 0. A1, C0, C1, A0, B1 y B0. Sería el siguiente paso, en grandes rasgos, hacer la tabla. Y a partir de ahí, y considerando que ya tenemos el circuito hecho de los cilindros con su válvula, al menos la parte de fuerza, alimentamos la válvula y luego la salida de la válvula 5/2 a cada cilindro, considerando que tenemos eso hecho, y considerando que como nos han salido dos grupos, pongo dos líneas de presión, empezamos con los pasos, digamos, principales del diseño, que son los siguientes. Lo primero que hay que hacer es alimentar, o sea, poner debajo de los grupos de presión tantas válvulas de memoria como grupos tengamos menos uno. Tenemos dos grupos, ponemos una válvula de memoria. Lo siguiente es alimentar con esta válvula de memoria los grupos. Veis que tenemos dos salidas, dos grupos. Tendrá que ir a cada grupo. De tal forma que en reposo, que es esta posición, es decir, saliendo la presión por la derecha,
recibe presión el grupo al que pertenece el último movimiento. Aquí el último movimiento es B-, que pertenece al grupo 1. Por lo tanto, el reposo tiene que recibir presión el grupo 1. Es decir, de aquí salgo al 1. Esto es importantísimo, ¿eh? Porque aquí, a partir de aquí se originan gran cantidad de fallos. Recibe presión en el reposo, es decir, la salida por la derecha, el grupo al que pertenece el último movimiento. A continuación, lo que hay que hacer, bueno, por supuesto el grupo 2 sería el otro, ¿no? Lo que hay que hacer es que las primeras señales de cada grupo reciben presión directamente de su grupo. Tenemos dos grupos, grupo 1 y grupo 2. La primera señal del grupo 2 es claramente I5. Pero la primera señal del grupo 1 podría no estar clara, porque podríamos pensar que la primera señal del grupo 1 es I1, y no lo es. La primera señal del grupo 1 para establecer este criterio es la que viene después de la última del 2, que en este caso sería I2. Bueno, pues esas dos señales reciben presión directamente de su grupo. Es decir, I5 recibirá directamente del grupo 2, I2 recibirá directamente del grupo 1. Siguiente paso es que las siguientes señales de los grupos reciben presión del final de carrera anterior. Así pues, I1, que es la siguiente señal del grupo 1, después de I2, recibe presión del final de carrera anterior, que es B0. I1 recibirá presión tal que de aquí, y este sería B0, la marca B0. I4 recibe presión del final de carrera anterior, que es A1. I4 recibe presión de A1, este sería por lo tanto A1. I0 recibiría presión de final de carrera anterior, que es C1. I0 es la siguiente señal a la I5, que es la primera del grupo 2. Entonces I0 recibiría presión de C1. Esto sería C1. E I3 recibe presión de A0. I3 recibe presión de A0. Esto sería A0. ¿De acuerdo? Fijaros que ya más o menos casi está. Ahora, me quedan los últimos finales de carrera de cada grupo. Los últimos finales de carrera de cada grupo servirán para dar presión al grupo siguiente. Es decir, C0 servirá para dar presión al grupo 2 y B1 servirá para dar presión al grupo 1. Aquí, para dar presión al grupo 2, ¿cómo tengo que pilotar esta válvula? La tengo que pilotar por la izquierda. Por lo tanto, para dar presión al grupo 2 tiene que ser esto, que sería C0. Y para dar presión al grupo 1 ya me quedaría esta otra final de carrera de por aquí, que sería en este caso B1. B1. Ahí lo tenemos. Y el penúltimo paso es que todos los finales de carrera reciben presión del grupo en el que están. Por ejemplo, del grupo 1, B0, A1 y C0. Me busco B0, aquí, A1, aquí, y C0. Y... no. Sí, y C0, sí. Y C0. Y luego el otro grupo, el grupo 2, C1, A0 y B1. C1, A0 y B1. Y por último me quedaría ya
el pulsador de marcha. El pulsador de marcha se pone siempre en serie con el último final de carrera, esté donde esté. El último final de carrera es B0, es este. Por tanto, habría que ponerlo en serie con B0. El pulsador de marcha, bueno, aquí no lo tengo, pero lo saco. Esto lo convierto en pulsador inmediatamente. Voy primero a conectarlo. No, convierto en pulsador primero. Quito señal de mando mecánica y pongo de pulsador. Hay que ponerlo en serie con último final de carrera. Bueno, pues lo pongo en serie con último final de carrera. Y ahí quedaría. Esa sería la... Bueno, aquí se me sitúa porque realmente, efectivamente, el cilindro C está extendido y el A y el B recogido. La secuencia es A más C menos, A más C menos, C más, A menos, B más, B menos. El método es bastante sencillo una vez que lo tenemos más o menos asimilado. Aquí, bueno, vamos a pasar al siguiente, por pasos. Es un ejemplo de dos grupos. En esta presentación no está puesto el de tres grupos por el diseño en cascada, pero lo voy a hacer también. Pero antes quiero pasar al de diseño por pasos, para ir cubriéndolos todos. Me quedará hacer el de tres grupos con diseño en cascada. Diseño por pasos. Pongamos este. C menos, B más, B menos, A más, A menos, C más. En este caso, la separación por grupos sería esta. Tenemos tres grupos necesariamente. Hacemos aquí también la tabla de señales y grupos, que sería esta. Ya os digo, poniendo la secuencia de arriba a abajo en el mismo orden que está puesto aquí. Así tenemos los tres grupos, con las señales en cada movimiento y los finales de carrera que se accionan después de cada movimiento. Bueno, pues el diseño de esto es también relativamente muy parecido. Lo que pasa es que aquí ahora mismo el pilotaje de los grupos, en este caso, es relativamente simple, porque para cada grupo hay que preparar una unidad de estas. Final de carrera que pilota por la izquierda una válvula 3/2 para dar presión al grupo en cuestión. Así que, por ejemplo, si este le pongo a grupo 1, aquí me da igual ya, yo lo voy a poner ya a grupo 1. Esta sería la célula que da presión al grupo 1. Esta la que da presión al grupo 2. Y esta la que da presión al grupo 3. También sé que como yo tengo aquí en la tabla la secuencia 1, 2, 3, el grupo 2 tiene que desconectar al grupo 1. Cuando haya presión en el grupo 2, quitamos presión del grupo 1. Para quitar presión del grupo 1 tengo que pivotar por aquí. Por tanto, cuando haya presión en el grupo 2, sería aquí. El grupo 3 tiene que quitar presión del grupo 2, porque es el que viene después. Entonces tendría que pivotar este por aquí. Y el grupo 1 tiene que quitar presión del grupo 3, que es el que viene después del 3. Por tanto, tengo que alimentar por aquí al grupo 1. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Esta célula da presión al grupo 1, por lo tanto, para quitar presión al grupo 1, tiene que venir del 2. Esta célula da presión al grupo 2, por lo tanto, para quitar presión del grupo 2, tiene que venir del 3. Esta célula da presión al grupo 3, por lo tanto, para quitar presión del grupo 3, es el siguiente, el 1, y tiene que venir presión por aquí. Esto independientemente del diseño, si tenemos una célula de tres grupos, tiene que ser así. Y luego también tiene que ser que, para dar presión al grupo 1, ¿vale?, tiene que haber presión en el grupo anterior. ¿Cuál es el grupo anterior al 1? El 3. Y que se accione determinado final de carrera, que veremos luego después. Para dar presión al grupo 2, tiene que haber presión en el grupo anterior, que es el 1, y que se accione determinado final de carrera, que veremos después. Y para dar presión al grupo 3, tiene que haber presión en el grupo anterior, que es el 2, y que se accione determinado final de carrera. Es decir,
La conexión esta sería fija. Casi la podéis aprender, pero también lo podéis razonar como lo acabo de razonar yo. Porque para 3 grupos sería así. Cada célula presiona su grupo. Y luego para conectar cada célula, pues es a partir de un final de carrera y del grupo anterior. Si tenemos aquí el grupo 1, el grupo anterior sería el 3, final de carrera. Si tenemos aquí el grupo 2, que este sería el grupo 2, el anterior grupo sería el 1 y final de carrera. Y si tenemos aquí el grupo 3, el anterior grupo sería el 2 y el final de carrera. Y ahora ya iré poniendo el final de carrera según me indica la tabla. Si fueran 4 grupos, en fin, es una serie bastante sencilla en este caso. Es más complicada la de los 3 grupos con el diseño en cascada que os comentaré después. Y a partir de aquí, bueno, pues ya que tenemos los 3 circuitos más o menos montados y tal, bueno, pues nos ponemos a hacer el diseño exactamente igual que lo hemos hecho antes. Exactamente igual, ¿no? Es decir, las primeras señales de cada grupo reciben presión de su grupo. I4, I2 y 0, respectivamente. I4 del grupo 1, I2, del grupo 2 y 0 del grupo 3. ¿Vale? Las siguientes señales de cada grupo reciben presión del final de carrera anterior. I3 de C0, I3 de C0, luego este sería C0. I1 de B0, I1 de B0, luego este sería B0. E I5 de A0. I5, lo tenemos aquí, de este que sería entonces, en este caso A0. Los últimos finales de carrera de cada grupo sirven para cambiar de grupo. B1 servirá para cambiar al grupo 2. ¿Por dónde tenemos que dar al grupo 2? Pues por aquí, pues este sería B1. A1 que sería para cambiar al grupo 3. Para cambiar al grupo 3 sería este. Entonces este sería A1. Y C1 que sería para cambiar al grupo 1. Y C1 que sería este. C1. Todos los finales de carrera reciben presión de su grupo. B1, A1 y C1 ya lo tenemos alimentado. Porque ves, C1 recibe del 3, B1 que recibe del 1 y A1 que recibe del 2. Me faltan los otros 3 finales de carrera. B0, ¿en qué grupo está? Está en el grupo 2. Pues alimento del grupo 2. C0, que está en el grupo 1. Alimento del grupo 1. Y A0, ¿en qué grupo está? Estará en el grupo 3, efectivamente, alimento del grupo 3. ¿Y el pulsador de marcha dónde lo pongo? Pues en serie con C1. C1 lo tenemos aquí. Bueno, pues me lo traigo para acá. Esto había que dar, pues yo aquí lo pongo, habrá que pintarlo al revés, lógicamente. Y alimento del 1, o sea, del 3, perdón, que es como está alimentado este. Del 3 y lo mando para acá. Bueno. Quedaría así. Y el circuito ya está hecho. En este caso, para que poner en marcha esto, bueno, eso no tendríais que hacerlo vosotros. Yo os pediría el esquema así y ya está. No voy a decir, no voy a pedir que dejéis activada la que pertenece al último movimiento. Para que esto funcione, tiene que estar este en el 3. ¿Vale? Y en este caso, como ¿ves? C tiene que estar extendido. ¿Veis? Lo demás va recogido y tal. Entonces, al pulsar yo marcha a partir de aquí, se genera la secuencia, que es que se recoja B, salga B y entre, y salga A y entre.
y luego salga C. ¿Vale? Bueno, antes de pasar a secuenciadores, este es el esquema, vamos a hacer este mismo. Esto mismo lo vamos a hacer con el diseño en cascada, para que veáis cómo se haría el diseño en cascada. El diseño en cascada tiene más dificultad que el diseño por pasos, porque no es una conexión, la conexión de los grupos no es exactamente como el diseño por pasos, ¿no? Para que veáis cómo se hace, sobre todo la conexión por grupos. La conexión por grupos del diseño en cascada hay que plantearla así. En principio, fijaros bien. Viene como son 3 grupos, serían 2 válvulas, ¿no? Entonces ponemos una encima de la otra. La de abajo pilota por la derecha a la de arriba. Vamos, pilota, alimenta, mejor dicho, por la derecha a la de arriba. De manera que ya tenemos 3 salidas para los grupos, que sería 1, 2 y 3 salidas. ¿Cómo se alimentan los grupos? Bueno, pues se alimentará igual en reposo, que es esta posición, como tenéis que pintar vosotros, y la salida es esta. Recibe presión el grupo al que pertenece el último movimiento. Entonces, el último movimiento es, en este caso, C+, que pertenece al grupo 3. Luego tiene que recibir presión en reposo aquí el grupo 3. ¿De acuerdo? Y luego el orden, haced que sea siempre el orden 1, 2, 3. Es decir, después del 3, ¿cuál viene? El 1. Y después del 1, el 2. Después del 2, el 3, lógicamente. Entonces, el siguiente grupo que recibe presión es el 1. Y por último, el 2. Bueno, pues el orden de alimentación es de abajo a arriba. Una vez que ya hemos cogido el último de la derecha, va quedando uno de cada válvula. Entonces, el orden de alimentación es de abajo a arriba. Por lo tanto, el siguiente, que es el 1, recibirá presión de aquí. Pues esto alimentamos al grupo 1, que sería este. Y al mismo tiempo, esa salida de presión que alimenta al grupo siguiente, tiene que también alimentar el pilotaje de la válvula de arriba. Y ya el último grupo es la última salida, que sería el 2 en este caso. Esto es fundamental que lo entendáis. Si el último grupo fuera el 1, que aquí hubiera salido la tabla que el último grupo es el 1, ¿no? Entonces esto habría que llevarlo al 1. Y el siguiente grupo del 1 viene el 2, por lo tanto esto habría que alimentar al 2 y el pilotaje de la siguiente válvula. Y por último al 3. ¿Está claro? Como el caso este que nos ocupa es el que la última sería el 2. Bueno, y ya por ponerlo... Imaginaros que sería complicarse mucho la vida, pero que el último grupo fuera el 2. Siguiendo ese orden. Pues con este alimentaríamos al grupo 2. Y este sería al siguiente grupo, que sería el 3. Alimentaría también a la siguiente válvula. Y este alimentaría al 1. Es claro que si yo aquí, para que esto me salga aquí el grupo 2, el último, pues es complicarme mucho la vida, porque tendría que empezar por el 3, el 1 y el 2. ¿Vale? Pero bueno, pero que sería, para que entendáis el tema, sería así. En el caso que nos ocupa, el último grupo es el 3, y por lo tanto lo dejaremos así. Es decir, este al 3, este que es el siguiente vendría al 1, y a pilotar la siguiente válvula, y este último vendría al 2. Y luego los pilotajes para cambio de grupo, porque bueno, vamos a hacer lo otro es exactamente igual, es decir, las primeras señales de cada grupo toman presión de su grupo. Vamos a hacer la primera señal de cada grupo, que sería aquí igual que, esto es igual que el anterior, ¿eh?
y sus 4 que tomaría del grupo 1, y sus 2 que tomaría del grupo 2, y su 0 que tomaría del grupo 3. Las siguientes señales de cada grupo toman del final de carrera anterior, y sus 3 tomará del 0, de C0, y su 1 tomará de B0, y su 1 tomará de B0, y su 5 tomará de A0, igual que antes. Bien, aquí viene el otro paso crítico, y es que los últimos finales de carrera sirven para alimentar al siguiente grupo, presiona al siguiente grupo. Entonces esto, tal y como hemos hecho la conexión, tenemos que pensar, bueno, vamos a empezar por el primero, C1, que sería que alimenta al grupo 1. Tendríamos que empezar por aquí. C1 alimenta al grupo 1. Para alimentar presión al grupo 1, tenemos que pilotar esta válvula por la izquierda. Si nos fijamos bien, para que salga presión por aquí, que es la que va al grupo 1, tenemos que pilotar esta válvula por la izquierda, para que salga la presión hacia allá. Por tanto, este sería el pilotaje del grupo 1. Y luego este sería el del 2 y este sería el del 3. En general, el orden de pilotajes, si empezamos como debemos desde aquí, para pilotar el primero, sería primero abajo a la izquierda y luego los de la derecha de abajo arriba. Y tendría que coger esta dirección, abajo a la izquierda y luego de abajo arriba. Este sería para el grupo 1, y el cambio al grupo 1 lo hace C1, esto sería C1. Esto sería cambio al grupo 2, el cambio al grupo 2 que lo hace B1, y el cambio al grupo 3 que lo hace A1, que sería este, A1. Bueno, fijamos que para tener presión aquí, primero cuando damos aquí, esta válvula se cambia, lo vamos a ver así en la animación. ¿Vale? Si pilotamos por aquí por la izquierda, esta válvula da presión al grupo 1, y al mismo tiempo me cambia esta, para que cuando pilote esta, da presión al grupo 2, como veis aquí. Y finalmente queda el último final de carrera que pilotaría por aquí para dar presión otra vez al grupo 3 y dejarlo en reposo. Por eso la conexión es esa. Bueno, siguiendo con el diseño, todos los finales de carrera toman presión de su grupo. C0 y B1, lo tenemos aquí, C0 y B1 que toman del 1. 0 y B1 que toman del 1. B0 y A1 que toman del 2. B0 y A1 que toman del 2. Y por último A0 y C1 que toman del 3. A0 y C1 que toman del 3. Visto esto, lo único que hay que hacer es poner en serie el pulsador con el último final de carrera. El último final de carrera es C1, por tanto cogemos el pulsador y lo ponemos en serie aquí. Como viene la presión por arriba, yo a este le voy a dar la vuelta, porque la limitación de la presión es por abajo, ¿vale? Y lo pongo aquí. Este se alimenta este. Y el diseño estaría ya. Lo pulsamos, entra C, sale B, entra B, y sale A, entra A, y finalmente sale C. Bien. Por último, el diseño con secuenciadores. Este de aquí, que es como el primero. He cogido el mismo ejemplo que el primero.
C menos, A más, B menos, A menos, B más, C más. El diagrama espacio-fase es el primero, es el mismo. Y la secuencia de pilotajes, que es la que nos tenemos que fijar al hacer el diseño, es la misma que en el primero. Es decir, si nos fijamos, para que entre C, hace falta que esté el último final de carga accionado, que es C1, y el pulsador de marcha. Para el siguiente movimiento, que es A más, tiene que hacerlo C0. El siguiente movimiento, que es B menos, tiene que hacerlo A1. El siguiente movimiento, que es A menos, tiene que hacerlo B0. El siguiente movimiento, que es B más, tiene que hacerlo A0. Y el último movimiento, que es C más, tiene que hacerlo B1. Bueno, el diseño por secuenciadores no es complicado. Lo único que va a ser complicado es, a la hora de hacer el circuito, yo os voy a pedir solamente que me dibujéis una de las células. Las demás me lo ponéis como rectángulo, o con cuadrados. No hace falta que lo rellenéis porque tardaríais mucho en hacer este dibujo entonces. A mí lo único que me interesa es que sepáis cómo va internamente el secuenciador. Entonces, por ejemplo, aquí son 6 pasos, pues serían 6 secuenciadores. ¿Vale? Me hacéis el primero, solamente. El dibujo del primero. No me importa que no me hagáis este TAB que hay aquí. Incluso os voy a perdonar también que me pongáis el pulsador de reset y demás. Sí que tenéis que hacer la alimentación de presión. Que la alimentación de presión viene aquí. ¿Vale? Yo voy a poner el pulsador de reset también para que alimente y la secuencia empiece correctamente. El reset viene por aquí, a este punto de aquí. Entonces, bueno, ya digo, en el examen no os voy a pedir el pulsador de reset y no os voy a pedir que me dibujéis todas las celdas. Si os pongo esto, a lo mejor no lo pongo, pero vamos, os estoy diciendo todos los diseños que hay. Y os pondré probablemente 3 de los 4 que hay. Si os pongo este, solo tenéis que hacer el dibujo de una de ellas. Los demás tenéis que ponerlas, eso sí, pero como cuadrados. Que tienen, como veis, una entrada por abajo y una salida por arriba. La conexión a priori es sencilla una vez que está hecha toda la célula, porque habrá un final de carrera por abajo que alimentará al cambio de señal, que es alimentado de presión directamente, como veis. Esto va a ser fijo. Luego también es fijo. Bueno, la alimentación de presión, yo aquí voy a poner un tapón para que no me dé error. No hace falta que lo pongáis vosotros tampoco. Simplemente sabéis que por dónde se alimenta la presión, eso sí que es importante. ¿Vale? Y en el reset este también pongo un tapón, que no tendréis que poner vosotros. Aquí vosotros a la hora de hacer el dibujo tenéis que saber que tiene que hay 2 bucles. Uno por arriba, que es que la presión del último grupo a través del pulsador de marcha alimenta de presión al primero, para que cambie a presión, que salga la presión por aquí. Es decir, un bucle por arriba, a través del pulsador de marcha, y otro bucle por abajo, que es que cuando haya presión en el primer grupo, ¿veis? Hay presión aquí en el primer grupo, tiene que venir para quitar presión del último. Sería así. ¿Vale? Estas conexiones son fijas independientemente de la secuencia. Ya digo, están enlazados todos. El bucle de final para que, igual que cuando haya presión en este grupo, queda preparado para el grupo siguiente, pues también cuando haya presión en el grupo último, si hay una señal del final de carrera y hay presión en el último grupo, entonces se alimenta para cambiar de presión al grupo siempre que pulsemos marcha. Entonces esta conexión es independiente. Como podéis ver, obviamente yo aquí tengo que cambiar los finales de carrera a los que correspondan. Pero si pongo una cosa de esta, pues esto es ya de entrada. Lo que cambia para la secuencia, por ejemplo, la secuencia en cuestión, ¿cómo sería? Y lo vamos a hacer así. C menos, A más, B menos, A menos, B más, C más. Es decir, la primera es C menos. Entonces, como la primera salida es esta tiene que alimentar a C menos. C menos tiene que ser por aquí.
¿Vale? El siguiente movimiento es A más, sale por aquí. Esto pues va a más. Esto es fácil, ¿vale? Esta parte es fácil. El siguiente movimiento es el tercero, que es B menos. Pues el tercero tiene que venir a B menos. Es por aquí. El siguiente movimiento, que es este, tiene que ser a menos. Pues este tiene que venir a menos. El siguiente movimiento, después de A menos, viene B más. Entonces, este tiene que venir a B más. Este por aquí. Y el último tiene que venir a C más. Pues este tiene que venir a C más. ¿Qué es este? ¿No? Así de fácil. Y ahora lo último me queda esto. Que esto no es difícil, pero hay que tener en cuenta una cosa. Que el primer movimiento, que es el que sale por aquí, ¿vale?, lo provoca este pulsador y el final de carrera C1. Pero C1 no va a ser este, ojo, C1 es este. ¿Vale? Porque el que provoca el siguiente movimiento es el final de carrera que está dibujado en el paso anterior. Y ahí es donde hay que tener un poco el cuidado porque nos podemos confundir. Es decir, C1 podría decir, bueno, pues C1 es este, porque provoca el primer movimiento. No, no. C1 sería el final de carrera anterior. ¿Por qué? Porque C1 aquí lo que está haciendo es dar presión, de manera que si hay presión en el último grupo, que sería aquí, donde tengo yo la flecha, y además se provoca C1, va a ser para alimentar al primer grupo. Claro, ¿a través de qué? A través del pulsador de marcha. Por lo tanto, el final de carrera C1 sería este, ¿no? Aquí ya insisto más porque es donde podéis cometer el error. Y luego ya, pues viene todo rodado. C0 sería para el siguiente movimiento, que es este. El siguiente es A1, que sería este. El siguiente es B0, que sería este. El siguiente es A0, que sería este. Y por último vendría el B1, que sería este de aquí. ¿Vale? Sería un poco esto. Comprobamos. Aquí, bueno, aquí en FluidSync para comprobarlo no solamente hay que dar el reset, sino hay que dejar los cilindros más o menos como están. Entonces, es decir, aquí tanto el C como el B tienen que estar extendidos. Entonces yo este lo dejo extendido, simplemente para que salga él. Esto sería la partida, ¿vale? Sería con C extendido, B extendido y A recogido. Y el movimiento sería al pulsar C menos, C menos, A más, B menos, A menos, B más y C más. ¿Estamos? Repetimos la marcha. C menos, A más, B menos, A menos, B más y C más. Entonces, ¿qué va a ser esto el examen? Una cuanta preguntas de la unidad 1, tenéis que reconocer los componentes y tenéis que saber los 4 métodos de diseño que hemos visto en la unidad 5. Con esto más o menos terminaría el repaso.